El siguiente programa es presentado por... Es por eso que para el lanzamiento de la nueva Toyota Corolla Cross creamos una experiencia para demostrar que tenerla es la decisión perfecta. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de Seguridad Vial, programa 441 de Seguridad Vial. Hoy vamos a tener un programa donde vamos a cerrar un ciclo de un tema que, la verdad que machacamos bastante sobre este tema, que es el tema de los ITV, la Inspección Técnica Vehicular. Tuvimos, tres actores que son los encargados de los servicios de ITV en el Uruguay y que por supuesto que coincidimos totalmente con esa propuesta de que ese ITV se haga a nivel nacional, tanto para automóviles como para motocicletas. En este caso, y para cerrar, como decía, este ciclo, vamos a hablar con el ingeniero Álvaro Casal, representante de A+, que es el responsable de todos los vehículos pesados que se mueven en Uruguay, pasan por las inspecciones técnicas vehiculares de A+. Y en este caso, Álvaro, va a cerrar ese complemento que necesitamos para, de alguna manera, promover la inspección técnica vehicular para todo el Uruguay, para todos los vehículos, tanto camiones como vehículos livianos y, por supuesto, para las motocicletas. Y finalmente vamos a hablar un poco de motociclismo, vamos a hablar de toda la parte eléctrica de una moto, el explicar el por qué nos encontramos con tantas motos en la ciudad con las luces apagadas. Nos cuesta entender un poco todo eso. Vamos a dar una explicación técnica y finalmente para el cuarto bloque vamos a hablar, o mejor dicho, vamos a repetir parte de algo que nos quedó del Congreso Latinoamericano de Motociclismo. ¿Por qué vamos a recurrir a ese segmento? Bueno, porque estamos hablando mucho del tema de la utilización de las motocicletas en los menores, entonces como la FIN, la Federación Internacional de Motociclismo, ha tomado algunas cartas en el asunto, cómo aumenta la edad de los competidores, cómo aumenta las cuestiones relacionadas con la seguridad de los pilotos, con la utilización obligatoria de los airbags, algo que venimos promoviendo nosotros, por supuesto, a nivel de calle, y que la FIN generalmente siempre es el que hace las pruebas, ¿no? El test, el banco de pruebas son la competición, porque felizmente en las carreras de motos no vamos a encontrar ni camiones, ni columnas, ni cordones, ni toda esa serie de obstáculos que tenemos en la vía pública. Así que de esta manera comenzamos un programa más, el 441 de Seguridad Vial. Hay temas que realmente son preocupantes. Si hemos tocado, ya empezamos, y va a ser una serie de estos, y me refiero a la inspección técnica vehicular. No es nada más ni nada menos que tratar de verificar, corroborar, controlar, asesorar para todos aquellos que tengan los vehículos que no estén en el estado que corresponde, no puedan hacerlo por las rutas nacionales y hacer correr peligro a usted, a su familia, a todos nosotros, ¿de acuerdo? Si no lo saben, lo van a aprender de alguna manera. Pero para nosotros, en el día de hoy, tenemos una visita que tenemos una relación desde hace mucho tiempo. Es el CEO de la empresa A+, una empresa que no solamente acá en Uruguay tiene la responsabilidad de controlar, verificar el transporte de pasajeros y el transporte de carga por las rutas nacionales, sino que en realidad nosotros, y supongo que ellos también, tenemos otro tipo de aspiraciones para extender un poco control profesional internacional, para tratar de que esta idea que nosotros tenemos se cristalice como una propuesta de avanzada, ¿ya? Para tratar de solucionar de verdad los temas de profundidad. Sin duda, Jorge. Es una apuesta que vamos a hacer y que vamos a seguir insistiendo durante todo el año, porque estamos convencidos que hay algo que no funciona bien, es que alguien viva del Puente Carrasco para un lado y no tenga ITV, y del Puente Carrasco para el otro sí lo tenga, y que ese mismo señor pueda circular por Montevideo, aunque no debería.
Y eso se lo vamos a preguntar a Álvaro. Bienvenido, Álvaro. Muchas gracias. Como siempre, es un gusto. Sí, así es, ¿no? Lo que vos comentás es cierto. E incluso se ve en el transporte de carga profesional o que está registrado en la Dirección Nacional de Transporte, tiene y cumple estrictamente y es sometido a una fiscalización sumamente estricta por parte del Ministerio de Transporte, pero el transporte de carga que no sale de cascos urbanos queda exenta del control técnico vehicular. Entonces, y ni hablar si está en el interior, ¿no? En Montevideo tal vez lo vea algún inspector y caiga dentro de alguna casualidad de una fiscalización que exija la inspección técnica vehicular, porque hay que tener en cuenta que Montevideo no fiscaliza la inspección técnica vehicular, porque si no los contribuyentes se van a otros departamentos donde no la tengan. Por eso es que, bueno, en este momento los operadores de las plantas de inspección técnica vehicular, los de Montevideo, que hace muchos años que están operando para la Intendencia, autotest, autodiagnóstico y auto-OK, y A+, nosotros que estamos haciendo la operación de la inspección técnica vehicular para el Ministerio de Transporte, nos reunimos y, bueno, encomendado por UNACEB, estamos haciendo la revisión de la reglamentación, que es una reglamentación que fue redactada hace un tiempo. Entonces lo que es necesario hacer es una actualización, una redacción de 2012, ¿verdad? Sí, sí. Es una redacción que es necesario someterla a una actualización tanto tecnológica como actualización, adaptación a la realidad actual, ¿no? Creemos que la forma de llevar adelante una inspección técnica vehicular a nivel nacional es que sea nacional, darle el carácter de nacional. Ya lo sé que yo digo, la pregunta que tenía para hacerte es lo siguiente. Decime. Vos hablas del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, naturalmente es la relación que tú tenés. O sea, A+ trabaja con la autorización y dependencia del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, o por orden del Sí, Ministerio de como Transporte y Obras concesionario. Públicas. De acuerdo, Sí. como concesionario. Dijiste que era un tema muy severo en la fiscalización. Sí. Digo, en lo severo, ¿qué implica? Que encuentres un auto, un vehículo, un camión, un ómnibus de pasajeros en muy malas condiciones y de acá no sale. Bueno, no hablo de severidad en cuanto al control que hacemos nosotros. Nuestro control está dentro de unas ciertas pautas que establece el Ministerio de Transporte. Yo lo que hablo de severidad es en cuanto a la efectividad de la fiscalización que desarrolla el Ministerio de Transporte a través de los puestos autónomos de control en general. Ellos controlan pesaje, dimensiones y controlan también la vigencia de la inspección técnica vehicular. Todo de manera autónoma. Eso hace... Está bien, pero vos me decías a mí, más allá de alguna visita que hicimos a Plus, Sí. digo que si hay algún tipo de anormalidad, irregularidad o algo que no esté perfecto, dice, señor, esto lo tiene que cambiar, lo tiene que arreglar, le doy la chance para que venga dentro de X días, X plazo, qué sé yo, porque el tema entendés que no implica un riesgo realmente importante. Ahora, si esto fuera que ves algo, un riesgo que fuera importante, A+ es quien va a decir, señor, mire, esto es tan grave que usted de acá no puede circular de ninguna manera, naturalmente con esto, con el respaldo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas por el orden, como tienen que ser las cosas. Sí, sí, por supuesto. Eso dentro del servicio de inspección técnica vehicular existen ciertos criterios que cumplen la gravedad de los defectos y según la gravedad se habilita para determinado tiempo de operación, o 60 días o 24 horas. Las 24 horas si es muy grave, el vehículo puede llegar a un taller y repararlo. Pero en lo que me refería principalmente es la importancia de la fiscalización que sea de carácter nacional. Y hablaba de que el servicio también sea de carácter nacional, creo que es importantísimo. Sacarlo del ámbito de los gobiernos departamentales. No quiere decir que se le quite la autonomía a las intendencias, a los gobiernos departamentales, simplemente que el servicio tenga un carácter de tipo nacional. Por eso en lo que estamos trabajando, no estamos trabajando solamente ahora en la redacción y la actualización de la redacción de la reglamentación para la implementación de la ITV, sino que también estamos trabajando en un plan
de implementación de una inspección técnica vehicular a nivel nacional. ¿Qué implica eso? Es una sugerencia para los gobiernos departamentales y una SEB también de cómo gestionar una red de estaciones a nivel nacional, de estaciones de inspección técnica vehicular. Yo te he entendido si tú estás diciendo que más allá de no desconocer la autonomía departamental, algún tipo de injerencia o actuación en lo privado que podía surgir de una asociación con las intendencias. Digo esto porque cuando hay un negocio en el medio que genera plata, nadie te lo va a regalar así porque sí, más allá que esté la seguridad envuelta en el medio. No, digo, la supuesto. intendencia seguramente... La posibilidad de asociación con privados existe, por supuesto, es de interés de A+ que así ocurra, y es de la manera que se hace te diría que en casi toda Sudamérica y en el mundo. Pero más allá de eso, lo que creo que es importante es que el servicio tenga una imagen vinculada con un servicio a nivel nacional, que no sea la planta de Montevideo, la planta de Canelones, la planta de Paysandú. ¿Por qué? Porque hay departamentos, así que hay que saber en qué país vivimos. Hay departamentos que tienen 9.000 autos, Artigas tiene 9.000 autos, Rivera tiene, no sé, 12.000. Son departamentos que nunca van a tener, nunca se va a justificar una planta de inspección técnica fija. O sea, entonces, la propuesta es regional, entonces. Claro, lo que vamos a proponer nosotros es algo a nivel nacional. Que sea un servicio con una imagen nacional, incluso estamos hablando de un logo, una tipografía, que le dé una imagen y un carácter a nivel nacional, por más que cada estación esté en los departamentos y la operación tal vez dependa, eso depende de cómo decidan los gobiernos departamentales ejecutarlo, pero la realidad indica que va a ser necesario que algunos departamentos compartan recursos. ¿Por qué? Para que sean eficientes. Porque si no vas a terminar pagando un servicio carísimo, yo no sé, en Artigas, los contribuyentes de Artigas van a pagar un servicio carísimo. ¿Por qué? Porque va a haber un negocio que va a inspeccionar 9.000 autos al año y va a tener que pagar un personal que va a estar todo el año para inspeccionar esos 9.000 autos. 9.000 autos al año son muy pocos autos al día. Por la experiencia de la empresa, Álvaro, ¿cómo podríamos contemplarlo? ¿Con por ejemplo, un ITV norte, un oeste? Con eso alcanzaría, ¿verdad? Bueno, por cómo lo estamos armando, la diagramación viene dada por cantidades de líneas de inspección necesarias por departamento, ¿no? Nuestra recomendación vale por eso. No vamos a determinar cuáles van a ser las locaciones, porque creemos que la locación me parece sensato y que lo proponga la intendencia de cada departamento, ¿no? El gobierno departamental va a determinar cuál es la locación conveniente y ellos tienen más conocimiento sobre cómo es la distribución de tránsito dentro de los departamentos. Pero sí nosotros conocemos, simplemente a partir de datos de SUSIBE, cuál es la distribución del parque vehicular a nivel nacional. Y en función de eso podemos recomendar qué cantidad de líneas de inspección son necesarias por cada departamento. Claro. Entonces, sí. No existe una línea que no sea rentable porque nadie va a poner algo para perder plata si claro, tiene la cantidad de volumen de vehículos necesario compra que solvente. Y además hay que entender que un servicio que esté todo el año para inspeccionar 3 vehículos por día, claramente se va a tornar ineficiente, va a ser un servicio malo. Claro. ¿Por qué? Porque pues no se puede tener personas para inspeccionar 3 vehículos en un día. Entonces, lo razonable es establecer un criterio de una red de carácter nacional. Pero una red de carácter nacional, que sea un servicio de carácter nacional. Si bien después las autonomías departamentales va a permitir que los departamentos se asocian para compartir recursos, sí es necesario, creo, que sea una red de carácter nacional y además que exista una fiscalización de carácter nacional. Claro. Que creo que eso es lo más importante para sacarle el problema y la responsabilidad de los gobernantes departamentales de eso, de que viven al lado, en la casa al lado, el vecino le dice, che, pusieron una multa porque no tengo la ITV al día, me complicaron. No sé, eso es SUSIBE. Entonces que vaya a través de SUSIBE. SUSIBE hoy ya tiene un servicio de vehículos contratados, tercerizados, con cámaras que van a todos los departamentos y hacen controles de
pagos de patente, de mal estacionados, infracciones en general, y está funcionando de manera muy efectiva. Y es independiente al gobierno que Y visita. eso, exactamente, eso es un servicio que le está proveyendo hoy SUSIBE. Claro. Y sí, creo que no sé bien cómo funciona, creo que lo contratan los departamentos, no sé bien cómo se financia, pero creo que dentro de este plan de fiscalización a nivel nacional es que debe entrar la fiscalización de la inspección técnica vehicular. Porque es la mejor forma y la forma más limpia y de que se contamine lo menos posible por decisiones locales, ¿no? Porque Claro. al fin la decisión local pesa. Un intendente del interior puede decir, bueno, a mí no me conviene empezar a apretarle, porque el vecino que tiene el Sí, auto, sí, que como apenas siempre, le da para sí. pagarlo, Sí. lo aprieto, quedó mal. Que primo, compañero de escuela. Exacto, esto es un servicio de carácter nacional, entonces está ajeno a la decisión departamental. Y esa es la forma más sana, creo, es que lo que creemos nosotros, Sí, señor. Así estamos armándolo, y creo que es la forma más efectiva, ¿no?, de implementarlo. Álvaro, hacemos un cortecito Sí, encantado. y ya volvemos. Estoy pensando, Álvaro, en todo esto. Estamos hablando de livianos, ¿verdad? Pero ahora, hace 15 días estuve en Paysandú, estuvimos una semana y en una semana fallecieron 4 personas en siniestros con motos en esa misma semana, ¿no? Y pensaba, me puse por deformación, me fui a ver las motos, cómo estaban, ¿no? Bueno, no hay frenos, no hay cubiertas, no hay luces, no hay. Es más lo que no hay que lo que hay. Y ahí, ¿qué hacemos con eso? Bueno, el plan de la inspección técnica a nivel nacional incluye las motos. Las motos a nivel mundial tienen una tasa de asistencia a la inspección técnica vehicular muy baja, por lo que todos sabemos, difícil de controlar, Claro. la usa gente de recursos más escasos, entonces mucha gente que a veces está trabajando todo el día y no puede ir a hacer la inspección técnica, o simplemente deciden no ir, están por fuera de los controles. Nosotros ya sabemos que hay motociclistas que acumulan multas y en el momento que le sacan la moto van y compran otra en cuotas y murió esa. Entonces, a nivel mundial eso es así y no existen, al menos no es razonable instalar plantas de inspección técnica para motos específicamente. Por eso, lo que se utiliza habitualmente son líneas de inspección técnica flexibles, que lo que tienen, ¿por qué? Porque cuando vos controlás las emisiones de un vehículo, es lo mismo para un auto que para una Correcto. moto. Las luces es lo mismo para un auto que una moto. Lo que cambia es el banco de frenos. Entonces se utilizan los frenómetros de autos que admiten moto o se pone al lado del controlador, Uno específico. el equipo, el banco de frenos, exacto, uno para motos. Entonces lo que se hace es utilizar las mismas plantas. Nosotros en el plan que estamos armando tenemos más o menos evaluado el tiempo que exigiría, y es una fracción del total del tiempo que insume a cada línea de inspección de autos, lo que podría insumir de motos, anda en torno del 20-30%, porque por las motos se inspeccionan en menos tiempo y en general son menos. Entonces, Claro, pero perdón que repita lo mismo, pero Paysandú tiene 120.000 habitantes y tiene 60.000 No, ni motos. hablar, pero ¿cómo? sí, Canelones Canelones tiene motos. más motos que autos, por ejemplo. Bueno, Pero- entonces sorprende y me cuesta pensar Sí. cómo controlar. Tú me acabas de responder de que a nivel mundial se da eso de que no van todos a los ITV. Sí, es el número promedio a nivel mundial de asistencia e inspección técnica de motos es de 40-50% en el parque vehicular. Yo quisiera saber si fuera Cuando en autos gratis. es 70%, ¿no? Si fuera gratis, ¿vos creés que irían? ¿La ITV? Capaz que si se le regala algo, sí. Si hagan algo, yo te diría, ¿sabes una cosa?
Que la mayoría de las motos no dirían nada por vergüenza del estado que están circulando. Bueno, quién sabe. Yo creo que Pero si ahí no, hay, escuchá una cosa, las motos, muchas de las motos que están por ahí por la vuelta, le ponen una multa. ¿Pagan la multa o dejan la moto? Y todo depende, Jorge. Todo depende de la multa. Todo depende de la multa. Pero mirá que vas por ahí por la policía, por ahí está lleno de motos. Mirá, ni siquiera por todos gratis. Sí, pero yo digo, si le regalás Porque algo capaz, pero gratis no creo. Gratis la gente no va, porque vos vas al médico, la gente en general se hace un control periódico. Pero la gente trata de evitar, la gente posterga la ida al médico. Sí. Estamos hablando de la salud de uno. Sí. Porque bueno, nadie quiere que le encuentren defectos Sí. en el cuerpo. Sí. Nadie quiere que le digan, no, ahora no comas más chocolate, Claro. ahora no comas más fritos. Entonces la gente lo va postergando. Entonces, para que le encuentren defectos a la moto, que va a costar plata, y además, para poder usarla de vuelta va a tener que poner dinero, no, la gente no va. Ni siquiera gratis. Por eso la única forma de que sea efectivo es con una fiscalización efectiva. Claro. Sí. Le vamos agregando, ¿sabes cuál es el problema? Que nosotros estamos tan lejos de poder conseguir fiscalización, que nos falta fiscalización para lo mal que la gente hace manejando autos. Nos falta fiscalización para lo que la gente hace mal manejando motos. Nos falta fiscalización para los autos en mal estado. Nos falta fiscalización para las motos en mal estado. ¿Cuántas fiscalizaciones más necesitamos? Pero creo que... Este tema, querés que te diga una cosa, la fiscalización tiene que estar acompañada por una justicia que desaliente al infractor, que desaliente al descuidado, que desaliente a aquel que por desidia está perjudicando a toda la sociedad. Me parece que el tema va a pasar por ahí. Fiscalización sí, sabiendo que te agarren te cuesta. Por supuesto. Sí, hay, bueno, ya lo hemos hablado, Jorge, hay algunas teorías, sobre todo españolas, donde creen que no es así, que no funciona aumentando la multa, ¿no? Sino que la multa sea un valor pagable para que sea educativa y no una sanción que no la van a pagar. La multa tiene que ser pagable. En España, ¿sabes una cosa? Que el idioma es parecido con nosotros. El idioma, ¿eh? Sí, pero yo pienso que sí, Jorge, que la conducta humana es igual en cualquier parte del mundo y que los motociclistas, si son sancionados con una sanción que si la moto, que es lo que todo el mundo piensa, ¿no? ¿Cuánto me sale la multa? Y la moto vale tanta, entonces no la pago. Y me parece que no. Me parece que si vos pones una multa que esté apropiada para poderla pagar, estás educando. De la otra manera no hay educación. La otra manera bueno, es una pero si vos necesitas fiscalización, ¿cómo se hace la fiscalización? Con fiscalizadores. Con multa. Quiero decirte, además de los radares que tenemos en Montevideo concretamente, necesitamos que vuelvan los inspectores a la calle, ¿de acuerdo? De alguna manera sería un retroceso y por otra parte adelantar y volver a lo que nunca debió dejar de existir, que es independientemente del control de velocidad, está el educador, el ordenador, el fiscalizador, todas esas cosas juntas en un inspector de tránsito. No lo tenemos, o me equivoco lo que digo. Bueno, no sé si no lo tenemos o no se está aplicando eso. Bueno, está, no lo vemos por lo menos, ¿no? Que entra todo dentro de lo que hace una fiscalización efectiva, ¿no? La fiscalización efectiva no es la que recauda más, sino la que educa más y la que genera más conciencia. Claro. Entonces, muchas veces yo digo, veo a veces camiones de la Intendencia levantando un auto en una esquina porque el auto invadió 50 centímetros la parte pintada de la esquina del cruce peatonal. Estos tipos están perdiendo tiempo en sacar este auto que no presenta realmente un riesgo para la seguridad vial, porque bastaba con ponerle la multa, que se vayan y que vayan a cubrir algo que sea realmente de riesgo, un auto que realmente esté presentando un riesgo para la seguridad vial. Sí, en la puerta de un hospital que no pueden pasar. Exactamente, eso es la fiscalización efectiva, no fiscalizar así, arrasando con cualquier cosa y de cualquier manera. ¿Por qué? Porque por eso es que creo que también es necesario educación en los fiscalizadores y conciencia en los fiscalizadores. Porque para la fiscalización general, así, sin sentido común, la hace la fiscalización autónoma. El radar, las cámaras, los controles automáticos por lectura de matrículas. Esa es la fiscalización que se hace peinando así, arrasando en general. El humano, cuando interviene como fiscalizador, tiene que tener un rol más educador que fiscalizador.
Entonces hay que aprovechar el recurso humano, fiscalizador, como educador y no tanto como recaudador, como si fuera simplemente un instrumento mecánico. Seguimos teniendo un serio problema, no tenemos claro qué va primero, el huevo o la gallina. Es un tema que es real, es un tema que es real. Yo soy de los que piensa que la fiscalización hay que hacerla, que la fiscalización hay que ordenar, pero nos tiene que acompañar la justicia. La justicia tiene que desalentar al infractor. Las multas tienen que costar, si no plata, cuesta tiempo. Yo pienso que más que pagar una multa en metálico, si alguien le saca la licencia a un conductor y le dice, esta licencia a vos te cuesta, que tenés que ir a tomar clases para recuperar tus posibilidades para conducir, te cuesta 2 veces por semana, media hora, a un centro de recuperación establecido o preestablecido, la historia cuesta más. Le cuesta más a la gente ir a dar clases que pagar una multa. Y esto me refiero tanto para el ITV como para la conducción, para lo que sea. Que lo que valga y lo que tengan que pagarlo es con la licencia de conducir. Bueno, es un tema que se discute en todas partes del mundo, ¿no? ¿Cuál es el camino? Pero yo creo que hay modelos que están probados y que funcionan, Jorge, y que no hace falta inventar mucha cosa, ¿no? Sí, bueno, España tiene un régimen... Sí, pero España tiene, entre otras cosas que tiene el amigo Pérez Navarro, tiene la policía municipal nacional. Y tiene la policía nacional municipal y tienen policía de todos los colores y calibres, cosa que nosotros no tenemos. Que la policía, o mejor dicho, los inspectores de tránsito son patrimonio de las intendencias departamentales y su respectiva autonomía. No lo tenemos nosotros, la UNACEP, y nos faltaría realmente una toma de conciencia. Me ha pasado en varios lugares que voy y realmente están para otra cosa. No están para el hecho de la formación y el contralor y alguna otra cosa más. Con todo respeto lo digo, porque realmente todos aquellos que dirigen el tránsito en muchos lugares es uno de nosotros. Con una conciencia, más allá del respaldo técnico que tengas, somos uruguayos acostumbrados a una educación, una formación. Bueno, de alguna manera venimos retrasados. Vamos creciendo, vamos mejorando, sí, ya lo sé, pero vamos muy lento. Sí, Álvaro, sí, capaz que es una pregunta un poco rebuscada, pero ¿cuál es el efecto a nivel de siniestralidad que tiene la empresa en el caso, por ejemplo, de los pesados, ¿no? Sí. Ese control que se hace, ¿se ha podido medir alguna vez cuánto mejora? No hay, a nivel mundial no hay indicadores de causas de accidentes por defectos mecánicos. Es decir, a no ser que el chofer declare que se quedó sin frenos o que partió la columna de dirección o algo así, incluso ni siquiera figuran en las estadísticas. Por eso, es que alguna vez lo hemos comentado, el 90 y pico % de los accidentes son por error humano. Sí. Gran parte de esos están complementados por un defecto mecánico, ¿no? El que no vio que venía un peatón, tal vez no pudo esquivarlo por la holgura que tenía la dirección y la ineficacia del sistema de frenos, y todo eso, esa cadena de efectos mecánicos, conspiró en contra del tipo de que el chofer pudiera evitar salvar la situación, chocar con el peatón. Entonces, al fin, después de que ocurre el accidente, es difícil relevar si mecánicamente estaba en condiciones el auto. Es más, tal vez ese auto pasó por una ITV, pero igualmente tenía defectos mecánicos, porque al cabo de un año, o 2, o 3, porque a veces pues, las normativas indican que si el auto no es muy viejo, puede pasar 3 años sin hacer una inspección técnica. Al cabo de un tiempo, el vehículo puede tener las pastillas de freno gastadas, o tuvo un golpe y ya la dirección no tenía, capaz que no respondía de la manera adecuada. Claro, porque además, en ese periodo que hizo el ITV pueden haber tenido otro tipo de eventos que hayan roto una parte mecánica. Igualmente hay que tener en cuenta, si la ITV es la foto de un día, ¿no? Sí. Pero qué importante es que al menos una vez al año, en esa foto, el vehículo salga alineado, ¿no? Está vestido, todo. Porque hay que pensar que, ¿qué pasa si nunca sacas esa foto? ¿Qué tanto se va desalineando, no? Va perdiendo. Lo que tengo mal no me importa. Hay algunos aspectos que ya tenemos que se nos terminó el tiempo, pero hay algunos aspectos que son interesantes. Si uno viaja, por ejemplo, al exterior y va con la familia,
A veces un ITV es una cuestión, ¿cuánto lleva en un ITV de un auto? ¿10 minutos? ¿15 minutos máximo? Sí. Entra y inspecciona todo en un ITV. Sí, bueno, ¿no? sí, o sea, hay tantas cosas interesantes para plantear. Pero bueno, Álvaro Casal, gracias otra vez como siempre. Esta serie de episodios que capaz que a algunos televidentes los hemos aburrido, hablando con tanta gente que sabe mucho de este tema, pero ese es el objetivo, ¿no? El objetivo es cambiar, escuchar a las personas que saben de este tema y lograr eso que estamos diciendo, ¿no? Un ITV nacional. No podemos seguir pensando que hay un ITV en Montevideo y que el resto del país no existe, porque si usted se toma un ratito y mira los siniestros de tránsito, no ocurren todos en Montevideo, ¿no? Todos ocurren también en el resto del país y todos tenemos que tener esa responsabilidad de cambiar esa realidad, de ponernos en el lugar de cada uruguayo que conduce para que tener la salud, como dice tu dicho español, Jorge, hay que Y repetirlo. recuerda, la salud de tu coche aumenta tu seguridad. Y lo extiendo a la moto para quedar bien tranquilo con Daniel, porque si no me pasa la factura. A ustedes les digo, en términos muy coloquiales y de mucha amistad, nosotros nos olvidamos de decir siempre que agradecemos la presencia del ingeniero Álvaro Casal, CEO de A Plus acá en la República Oriental del Uruguay. Este es nuestro amigo, que nos acompaña siempre con unos consejos realmente importantes, con un respaldo técnico que realmente vale la pena. Yo digo, tenemos la suerte y el honor de tener a Alvarito acá para que pueda extender el mensaje a todos ustedes. Así que, Álvaro, muchísimas gracias. Un placer. Es un placer siempre. Seguramente usted se sorprenderá muchas veces cuando transita por las calles de cualquier parte del Uruguay, ¿no? Y va a encontrar muchas motos que vienen sin luces. Generalmente atribuimos a falta de responsabilidad, que la gente no se preocupa de que las luces de las motocicletas funcionen. Sobre todo uno se sorprende mucho más en la madrugada o en el atardecer, cuando es sumamente necesario ser identificado. Porque siempre lo repetimos, tener luces en la moto es importante para el motociclista, pero fundamentalmente es importante para el resto de la movilidad, que tiene que descubrir que viene una moto en el tránsito. Una moto que es mucho más angosta, que es muy difícil de ver, que a veces en un parante de un automóvil se pierde y no la podemos encontrar. Entonces hay que dar alguna explicación técnica por qué ocurre eso. Bueno, fundamentalmente tenemos que recordar que las motos tienen pequeños sistemas eléctricos, o sea, pequeñas baterías, pequeños acumuladores de energía y necesitan de cierto mantenimiento. Esto también, el mensaje va para aquellos motociclistas que ignoran y no saben cuál es el porqué de ese problema de que las luces se le queman tan a menudo. Recordemos que el sistema eléctrico tiene tres partes importantes. Lo primero es un reóstato o un generador de corriente. Este aparatito lo que hace es generar corriente, una corriente que es alterna y que va a ir a través de una instalación eléctrica, de un chicote, a otro aparatito que se llama regulador y rectificador de corriente. Este aparatito lo que va a hacer es convertir la corriente alterna que sale del reóstato en corriente continua. Una corriente continua que va a ir directo a una batería o un acumulador de energía. Y eso es un poco la explicación. ¿Qué es una batería? Es un acumulador de energía, o sea, la energía que produce el motor se acumula en este recipiente, en este aparato, que lo que va a hacer es mantener esa energía y desde ahí distribuirla al resto de la moto. ¿Qué ocurre cuando la batería está en mal estado? ¿Qué ocurre cuando el reóstato no funciona? Cualquiera de los tres elementos de este sistema eléctrico que no estén operando correctamente, la moto termina teniendo problemas, sobre todo de picos de tensión. O sea que nosotros cuando aceleramos la moto vamos a aumentar rápidamente la tensión de corriente porque el reóstato va a tener más energía, va a producir y esa energía, si no es controlada, normalmente termina sobre los filamentos de las lámparas que se terminan quemando. Entonces,
lo primero que uno tiene que hacer en el momento que la batería pasan de repente un año o dos y la batería se necesita cambiar, normalmente la gente lo que hace es cambiar solamente la batería sin controlar el resto del sistema eléctrico. Y ahí viene el problema. Cuando nosotros vamos a cambiar la batería, lo primero que tenemos que hacer es ir con un técnico a controlar la tensión que está emitiendo ese encendido. O sea que el generador de corriente junto con el regulador de voltaje tiene que producir una batería con unos valores aproximados, porque dependerá, cada modelo tiene un tipo de regulación. Lo más normal es que las baterías, los reguladores de voltaje no produzcan más de 14,5 volts y no menos de 13. ¿Por qué? Bueno, porque con menos de eso no estaríamos abasteciendo la energía para la batería. Si la moto tiene un consumo de 12 y nosotros le damos menos de 12 volt de energía a esa batería, evidentemente la moto va a necesitar más. Y sobre todo porque muchos usuarios colocan algún accesorio más, o una bocina más potente, o algunos faros camineros, o algún tipo de elemento que no esté dentro del cálculo que ese ingeniero realizó para que la moto funcione perfectamente desde el punto de vista de la luminaria y de todas obviamente las funciones eléctricas, como por ejemplo la bocina. Entonces, necesitamos saber que cuando cambiamos la batería tenemos que conseguir un voltímetro, o mejor todavía, conseguir un técnico, como les decía, que revise si esa tensión de energía es la correcta, que no supere los 14 volts y que no baje de los 13,5 volts. Esa es la relación aproximada, reitero, porque algunos modelos de motos ofrecen una tensión más alta o una tensión más baja. Eso, por supuesto, tenemos que saberlo bajo las instrucciones de ese técnico que nos va a decir si está o no dentro de esos parámetros que necesitamos. Y una vez que sabemos eso, lo que vamos a ofrecer a la batería es la carga justa. Si nosotros le ofrecemos de menos, evidentemente, la batería no va a poder tener toda esa energía para el uso que le vamos a dar. Y si nos pasamos, ¿qué va a pasar? Va a tener un sobrecalentamiento, va a tener un deterioro rápido de la batería, y eso es lo más común que pasa. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces el responsable de esa situación es el regulador de voltaje. Este aparatito que cumple, como les decía, la función de convertir la corriente alterna en corriente continua y de regular los picos de tensión que no superen lo que el fabricante indica, hacen de que si este regulador está mal, aunque coloquemos una batería nueva, aunque busquemos la mejor calidad, nos vamos a encontrar con un regulador que la va a terminar estropeando. O sea que, para resumir y para que a todos les quede claro, es que en el momento que vamos a sustituir la batería, tenemos la necesidad de controlar la tensión eléctrica que tenemos en la moto para tener certezas. Y por supuesto, si queremos tener aún más certezas, lo que tenemos que hacer es tener productos de calidad. ¿Y por qué les digo esto de productos de calidad? Porque generalmente cuando uno cambia la batería, el regulador de voltaje, el reóstato, generalmente uno pregunta precios a veces y no se preocupa demasiado. Dice, yo necesito un reóstato, necesito un generador de energía, necesito un rectificador de corriente, y no pregunta cuál es. Y esto es muy importante. En el caso de la firma de Celeste Sociedad Anónima, lo que tiene son los productos originales. En este caso me estoy refiriendo a MIK, que son los productos originales de las motos que de Celeste importa a nuestro país. Y entonces, eso es importante porque tenemos que tener certeza, tenemos que tener certezas de que si vamos a cambiar un regulador de voltaje, que sea un regulador de voltaje original que nos dé esas garantías, porque evidentemente tenemos que proyectar esto, que todas estas dificultades que tenemos desde el punto de vista eléctrico terminamos pagando en la vía pública. ¿Por qué? Porque nos vamos a quedar sin luces, porque se nos van a quemar las lámparas, y evidentemente la gente también se cansa también de tener gastos extras, porque si uno se va quemando las lámparas, cambia una vez, 2, 3, 4 y al final deja de cambiar las lámparas y nos encontramos con individuos que andan con las luces quemadas por estos problemas. Que normalmente, reitero, no es un tema de que la batería que colocamos nueva quisimos solucionar el problema y no lo tuvimos, no, termina siendo un problema que está relacionado con todo el equipo eléctrico que tenemos que tener en buenas condiciones. Así que de esta manera les digo que 3 consejos claves. Lo primero, que cuando van a cambiar la sustituir la batería, vayan a un técnico para controlar el voltaje que está haciendo la moto, para saber si tenemos el voltaje correcto. El segundo es que demos con un técnico, que no demos con alguien que no sepa demasiado y le diga que no hay problema, que se soluciona, no, que demos con alguien que realmente conozca el tema. Y tercero, que reitero que utilicemos
repuestos originales, como es el caso de M&K, que son los repuestos originales de toda la línea que Jumbo tiene para usted, para darle la tranquilidad y la seguridad vial que usted necesita para moverse. Los límites de lo posible, los límites de los cambios de sentido, los límites de frenar viendo a San Pedro, porque si no viene a San Pedro no frenan bien, va a ser como nunca en toda la historia de Moto3. Es decir, esos 7 son extraordinarios, educados desde los 12. Había un juego en España, la España, digamos, posguerra, que era churro, media manga, mangotero, adivina lo que es. El juego es largo de explicar, pero estos juegan a esto. Y veréis, el año que viene Moto3, prácticamente un tercio de la parrilla de salida son chavales desaforados que no hay mañana para ellos, porque han sido educados así. Y eso, Dorna ni la FIM lo va a echar para atrás. Lo único que pido, por lo tanto, espero que durante el campeonato de Moto3 del año que viene lo calmen de alguna manera, porque desde luego la calidad del talento excitado de chavales de 17 años multiplica a cualquiera que tenga 20 o 21 y lleve 6 años en la categoría, como se ha visto con Pedro. Por eso, Pedro Venturo, te sugiero que planteemos que tienen que ser así los chavales, pero mientras se les enseña, separémosles las filas, para que la estadística de las muertes sea la mínima. No sé si me he podido expresar, Pedro y Martín, o si se me ha entendido. Perfectamente. Sí, Martín, yo. Martín, ibas a comentar algo. No, perfectamente te hemos entendido y comparto los conceptos, Jaime. Hay una cuestión también que tiene que ver con el funcionamiento actual del deporte en general, pero del motociclismo en particular, buscando también estrellas cada vez más jóvenes, ¿no? Esta suerte de histeria que hay por buscar pilotos cada vez más jóvenes. Entonces los jóvenes sienten que si tienen 20, 21 años y no han llegado a MotoGP, ya su carrera se acaba, empieza el declive, porque ya nadie los vio, nadie los tomó, nadie los contrató para un equipo. Y las familias se rompen. Exactamente, entonces Y las familias se rompen. extremadamente apurado. Pedro ha estado genial en el tema, las familias se rompen, pero Pedro no lo podrás evitar. Lo que podemos hacer es suavizarlo, educándoles con reglamentos, fin que de 12, 13, 14, 15, 16, 17, las carreras son de una manera determinada, que no tienen que ver con las del Mundial. Salen en fila, se separan. Si alguien cae, no lo van a pisar. Y sobre todo porque en Latinoamérica os podéis encontrar mañana con carreras desde 12 o 13 años a 19 y 40 chicos en pista. Eso es lo que hay que, esto es lo que hay que suavizar. Es un aviso. Quizá puede decirme la gente, Jaime, te has hecho mayor. Probablemente. No, al contrario, muy agradecido por los consejos, Jaime. Un honor poder escuchar esa experiencia en vivo. Me daría mucho gusto poder estar en contacto vía WhatsApp o qué sé yo, para poder tener un poco de más comunicación y poder desde mi ubicación temporal poder aportar en algo. Daniel Rosich, que es el presidente de nuestro Congreso Latinoamericano de Motociclismo, los quiere saludar y decirles unas palabras. ¿Podemos habilitar el micrófono, por favor? Hola. Ahora sí, perdón. Bueno, primeramente, como motociclista, se imaginan lo que estoy sintiendo en este momento, ¿no? Si me lo dejaran a Martín, a Jaime y a Pedro hablar, se podrían quedar hasta las 4 de la mañana conmigo, que yo estaría feliz. Así que, bueno, yo también. Acá veo la carita de Rafa, que también siente lo mismo, y algunos amigos acá de Federación que están encantados. Pero escuchaba atentamente a Jaime, porque voy a contar una pequeña anécdota. Leyendo un libro de quien fue el manager de Cito Pons, el primer hombre que obtuvo el título de 250, la primer título de 2,5 en la historia de España. Estaban en la última carrera del Mundial, entonces él estaba muy nervioso porque no sabía si Cito iba a poder conseguir el título o no. Y se le acercó un señor periodista, ya con mucha experiencia, y le dijo:
No te preocupes, la vena de Cito Pons del cuello está hinchada. Va a ser campeón del mundo. Ese señor es Jaime Alguersuari. Consiguió el título mundial el primero de España. Miren el detalle, le miró el cuello. Entonces, cuando Jaime dice algo, yo lo tomo muy en cuenta y lo subrayo. Cuidemos a los niños, porque Jaime Alguersuari conoce mucho del pasado del motociclismo, seguramente más que ninguno en todo el planeta. Mi abrazo fraterno para Jaime, mi abrazo para Martín y el agradecimiento enorme. Daniel, has estado muy bien. Era Manolo. Era Manolo. Era Manolo Burillo. Has estado muy bien, pero te diré una cosa. En primer lugar, yo he nacido en Barcelona, no vengo de Marte, de padre motociclista, como casi todos los que nos hemos dedicado a esto. En segundo lugar, no vi la vena en realidad. El Manolo Burillo lo ha trasladado así, sino su capacidad para aguantar la mochila de la gloria. Es decir, un título se pierde cuando la presión por ganar es tal que ese campeón no lo será nunca, como ha habido tantos, porque la presión de aguantar la necesidad de ganar ese título no lo han podido hacer. Cito, como demostró después, con un doble título, estaba capacitado para poderlo hacer. Cito salía del Criterium Solomoto. El Criterium Solomoto es algo que organicé en los años 70, de 70 hacia los 80, de 75 hacia adelante, en la que corrían 300 pilotos y sin tener más sentido que mi propia orientación emocional, las parrillas eran de 24, se hacían muchas mangas clasificatorias, había 350 cuando yo convoqué el Criterium Solomoto, 350 pilotos. El reglamento era muy sencillo, no había reglamento. Motos españolas de 250, abierto a cualquier monocilíndricas, abierto a cualquier técnico que quisiera cambiar el chasis y el motor hacerle los agujeros que quisiera, pero siempre monocilíndrico y mecánicas españolas. Entonces, con aquello era muy fácil que apareciera Antonio Covas, que apareciera toda la gente de calidad, ¿no? ¿Qué ocurría el domingo? Que el domingo solo iban a correr los 20, ahí el domingo aumentábamos porque sabíamos que ya eran los mejores, los finalistas, los 26 pilotos mejores. Habían otras categorías de otro tipo, pero esa categoría el domingo solo corría aquella. Y los demás miraban o se iban a casa. Siempre nos preocupó esa angustia porque Cito Pons cuando empezó a correr no tenía 15 años, ni 12, ni 14. Empezó a los 17, 18. Yo fui una excepción. Empecé a los 16 porque me escapé de mi casa por la ventana. Pero para ir a correr la primera carrera de mi vida, pero era una cosa excepcional. También os digo que la primera carrera que le gané a Ángel Nieto, que fue, imaginaros lo que ha sido mi ídolo, y bueno, nos enseñamos mutuamente cosas. Le gané a San Sebastián con 19 años, él era campeón del mundo. Cuando estaba en el podio, él estaba cabreado, estaba enfadado, de verdad. Y dije, Jaime, sal de aquí cagando leches, esto no es tu oficio, te va a ganar, es mejor que tú. Mira hacia dónde quieres ir. Has ganado a Ángel Nieto, aprovéchalo. Y así hice. También es verdad que tanto sentido común, la verdad, no suele haberlo cuando alguien gana un campeón del mundo, pero yo tuve esa sensación y por eso te digo, lo que vi en Cito, en realidad lo entendió como la vena, que podía entenderse, pero fijaros bien, los excepcionales lo son porque el talento les permite soportar la presión mayor que es la de aguantar un título. No sé si me estoy pasando, ¿no? Porque son cosas que salen del alma y salen así. Jaime, son maravillosas. Señores, creo que nos sentimos tremendamente honrados y creo que el próximo congreso va a ser Congreso Latinoamericano de Motociclismo, pero puro, de carreras, porque el atractivo ha sido excepcional. De mi parte, como humilde presidente de este congreso, lo felicito. Muchas gracias.